Nos hemos venido hoy al Mario Roommate, aquí en Madrid, para hablar, Ramón, un poquito del World Pride. Efectivamente, vamos a hablar del Madrid World Pride 2017 y también del World Pride Internacional de Nueva York. Vamos a saludar a Juan Carlos Alonso. Juan Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues efectivamente estamos aquí, gracias por acompañarnos una vez más a esta gente maravillosa de Ponte Chueca, que siempre están con nosotros apoyándonos y trabajando duramente en todas las cosas que hacemos y sobre todo en todo lo que tiene que ver con el World Pride de Madrid 2017. Y como bien decíais, pues estamos aquí en este sitio maravilloso, que es el Hotel Mario de la cadena Roommate, gracias a Yello y gracias a Quique Sarasola y a todo su equipo por las facilidades, por las ayudas y sobre todo por hospedar a nuestro invitado de honor de este fin de semana, ¿no? Nos acompaña Alan Reeve, que es de Queen's Pride de Nueva York, pero sobre todo está aquí también como uno de los responsables de los co-chairs del World Pride Committee de Interpride. Interpride, como todos sabéis, es la organización mundial de organizadores de orgullo. Tiene diferentes comités, diferentes áreas de trabajo y el comité de World Pride, que es el que supervisa los trabajos de las diferentes ciudades que organizan el World Pride, en este caso supervisa los trabajos que hace Madrid y trabaja con nosotros, además, y el que tiene las reglamentaciones y todas las normas que tenemos que cumplir. Pues uno de los responsables de ese comité es Alan Reeve, que está aquí con nosotros. Y nada, pues darte las gracias de haber venido este fin de semana a trabajar intensamente. Además, es el fin de semana que es curioso, porque es el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, en Nueva York. Y bueno, él decidió que como eran precisamente vacaciones, días libres en Nueva York, en Estados Unidos, pues qué mejor que invertirlas en estar aquí trabajando con nosotros, ¿no? Y se lo agradecemos doblemente, precisamente por eso, ¿no? Pues muchas gracias, Alan, por estar aquí. Un placer. Y nada, y te damos la bienvenida y te pasamos la palabra. Sí, bueno, gracias por la oportunidad para ayudarles y para pasar tiempo aquí. Recuerda, mi primera lengua no es español, pero estoy tratando para hablar un Spanglish, español, inglés, una mixta de todo. Vamos a hablar de por qué se produce el orgullo, por qué se celebra el orgullo, y todo se basa en Nueva York, precisamente. En una historia que por fin vamos a poder conocer y de la cual vamos a tener la oportunidad de hablar con alguien que además es de allí y nos va a contar, porque en el 2019 será el 50 aniversario y lo vamos a saber de primera mano. Nos lo va a contar Alan. Ahora una lección de historia, ¿verdad? En la última domingo, en junio, en 1969, hay un bar en la calle, se llama Christopher Street, y hay muchas personas en el bar. Normalmente la policía entra a los barrios y está, ¿cómo se dice? Arrestar a las personas solamente porque usted está en el barrio. Well, esta noche es muy calor en Nueva York y las personas está lleno y las personas en el barrio, cuando la policía entra, dice no más, estoy completo, y los hombres en el barrio está empujando a la policía diciendo no, y la problema pasa del barrio en la calle. En este tiempo la palabra no es trans, es drag queens ahora. Los drag queens de los travestis entran, y ¿por qué de los trans personas a esta noche? Los trans está comenzando una guerra con la policía, y los trans y los lesbianas está allá para nosotros, los hombres gay, esta noche. Y esta noche tenemos una manifestación, pero comienza para 3 días, y es la primera vez la comunidad LGBT dice no más. Tenemos los derechos iguales por todo el mundo, y comenzamos, en inglés se dice the Stonewall Riots, y por esta razón cuando usted escucha la palabra Stonewall es inmediatamente una correspondencia para nuestra historia, y en muchas ciudades en el mundo, la última domingo es cuando tenemos las manifestaciones por orgullo, y en otras ciudades en Europa los festivales comienzan con las letras CS for Christopher Street, y tenemos una correspondencia con esto, es nuestra historia. Seguro hay otras cosas antes
de la manifestación en the Stonewall Bar, pero el Stonewall Bar es el momento en la historia para cambiar. Y después tenemos la trabajo de Harvey Milk en San Francisco y Edie Windsor en 2 años pasados para cambiar las reglas en los Estados Unidos, y seguro hay muchas otras personas en todo el mundo. Pero ¿por qué tenemos, todos dicen no más en el Stonewall? Ahora tenemos nuestros programas y nuestras comunidad más cerca. Yo tuve la oportunidad de ver un reportaje hace cuestión de unos meses sobre la calle Christopher Street y el Wall Street Bar, y me sorprendió ver que la policía además lo entendió, porque la policía en el momento en el que esto sucedió paró y dijo hasta aquí. O sea, que fue como un logro grande y positivo para el mundo LGTB cuando ellos se dieron cuenta de que tanto, como decías tú en un pequeño resumen, las trans, las lesbianas y los gays nos unimos y comenzamos este movimiento que ha sido el inicio de esta gran historia que además, como decías, celebramos todos los 28 de junio, lo que es el último domingo del mes de junio, y que además se ha hecho célebre a nivel mundial. Y aquí en Madrid, también, aunque Juan Carlos, yo te voy a preguntar ahora, ¿en Madrid cuándo más o menos empezó? Porque nosotros seguimos la historia, pero aquí hasta el 77 como que me da que no. Sí, efectivamente, la comunidad LGTB de España pues sufría lo mismo, ¿no? Sufría lo mismo que en todo el mundo, ¿no? En los 60, en los 70, en los primeros 70, pues había una ley, ¿no?, que hablábamos antes, la ley de peligrosidad social, donde simplemente por el hecho de ser homosexual, de ser lesbiana, de ser transexual, ya era un delito, y entonces te metían en la cárcel. Y el tema para mí más tremendo no es solo que te metieran en la cárcel, ¿no? Ahora, dentro de pocas semanas, estaremos en la Puerta del Sol celebrando las campanadas de Año Nuevo. Pues en ese edificio tan bonito, tan maravilloso, que es la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, estaba la Dirección General de Seguridad, era la policía de Franco, y era en la parte de abajo estaban los calabozos. Haciendo también un poquito más de historia, muchas veces tienes que preguntarte por qué son las cosas, por qué pasan las cosas, ¿no? En la Puerta del Sol ahora mismo ves que hay un montón de señoras y de señores que están vendiendo lotería y que están diciendo, el gordo, compre aquí, lotería de doña Manolita, compre. Y te preguntas, ¿por qué está esta gente pasando frío en la calle vendiendo lotería? Dices, claro, porque es más fácil que la gente la compra en la calle y ya está. No, tiene una explicación. El hecho de que en la Puerta del Sol haya vendedoras de lotería tiene una explicación, porque si tú ves el edificio de la Comunidad de Madrid, fijaros abajo, toda la parte de abajo, que tiene una especie de claraboyas, esos eran los calabozos de la Dirección General de Seguridad. Entonces la policía franquista, para que no se escucharan los gritos de la gente que torturaban dentro, ponía vendedoras de lotería en cada una de esas ventanas para que gritaran, y los gritos de las vendedoras de lotería ahogaran los gritos de la gente que sufría dentro. Pues nosotras y nosotros también sufríamos ahí. Y eso fue hasta 1977, donde la gente también dijo basta, ¿no? Donde la gente se lanzó a la calle. Las primeras imágenes que tenemos históricas, la policía perseguía estas manifestaciones, hubo altercados al final de la manifestación. Ya vivíamos en democracia, ya se habían celebrado las primeras elecciones democráticas, pero los derechos no estaban conseguidos, ¿no? Y ese fue el inicio en nuestro país, ¿no? En 1977. Ese es uno de los motivos fundamentales y principales de que en 2017, 40 años después, queramos celebrar en Madrid el World Pride. Y en estos 40 años ha habido muchísimos logros de la comunidad LGTB en nuestro país, de los que estamos muy orgullosos. Por eso, mezcla de reivindicación, no olvidar la historia, no olvidar de dónde venimos, no olvidar lo que pasa en otras partes del mundo, pero sobre todo celebrar muy alto lo que hemos conseguido, el orgullo de ser diferente, porque el orgullo de ser diferente te hace también ser igual, el orgullo de poder gritar alto, celebrar que somos gays, que somos lesbianas, que somos bisexuales, que somos transexuales, que somos exactamente igual que todo el mundo, ¿no? Y eso es lo especial, creo, de Madrid también, ¿no? Esa mezcla de reivindicación,
de no olvidar la historia, pero también de celebración. Y en esto estamos muy contentos de que toda la ciudadanía nos acompaña, ¿no? Esto es uno de los grandes logros. Es nuestros amigos, nuestros hermanos, que no son gays, que no son lesbianas, están con nosotros, ¿no? Y celebramos juntos, ¿no? Y eso es una de las grandes cosas también. Tengo alguna edición. Tenemos los orgullos en las ciudades grandes, en las ciudades pequeñas, pero hay muchas personas en el mundo que todavía vivir en la, ¿cómo se dice closet? El armario, ¿sí? Y hay adultos pequeños, young adults, están mirando al ordenador y la televisión, y cuando tenemos una Pride es la primera o la solamente conexión con la comunidad gay, lesbian, bisexual, transgender. So, hay una gran razón para continuar nuestro movimiento por la próxima generación que está viviendo en la oscuridad. Es muy importante para continuarlo. Yo tengo otra pregunta. Esta también es para Juan Carlos, porque ya me ha venido la duda, ¿no? Porque Christopher Street es en Nueva York. ¿Por qué Chueca en Madrid? Porque siempre he tenido el querer saber, porque me habían venido la historia de que si era un lugar por un local donde había diversión, y fijo que no tiene nada que ver, y me gustaría saber el porqué de Chueca. Bueno, evidentemente el porqué de Chueca tiene una explicación, ¿no? En los mediados de los 80, la comunidad LGTB decide moverse o ir al barrio de Chueca, que era una de las zonas más decadentes y más deprimidas de la ciudad de Madrid, con unos problemas. La década de los 80 en todo el mundo occidental fue una década tremenda, con problemas de droga, son los años más duros del SIDA, muertos, cientos de miles de muertos en todo el mundo, la prostitución. Aquí en España en concreto pasamos rápidamente de un régimen opresor a una libertad plena. Esto no todo el mundo lo asimiló bien. Y esa zona de Chueca, que era de las más oscuras de Madrid, de las más peligrosas, la gente iba a los locales en un taxi, se metía y llamaba a un taxi antes de salir porque tenían miedo real, ¿no? Entonces, la comunidad LGTB decide ir a ese barrio. Empiezan a abrir locales, empiezan a abrir negocios, librerías. El papel que hizo la librería Bercana en la plaza de Chueca precisamente es fundamental, no solo por el hecho de ser un negocio, sino por el hecho de lugar de encuentro, de asesoramiento, gabinete psicológico, ayuda social, para muchísima gente que no era un momento, no hay internet, no hay publicaciones, la gente necesita tocar, necesita convivir con la gente que es como ella, ¿no? Y los bares, las librerías, se convierten, los cafés en ese lugar, ¿no? Pero no solo como lugar de ocio o esparcimiento, sino cogen pisos, se van a vivir allí, gente que viene de todas partes de Madrid o de España van a vivir allí, lo hacen con la propia gente de toda la vida que vivía allí y se convierte en un ejemplo de regeneración de un barrio, de convivencia, que hoy en día sigue siendo próspero, ¿no? Si la pregunta es ¿por qué es Chueca y no es otras zonas? Porque había otras zonas de Madrid. Hay hasta una razón histórica, ¿no? Que va mucho más atrás, ¿no? Mucho más allá. Y incluso si lees un poco y investigas en poemas de Jaime Gil de Biedma y de otros poetas y de otros literatos, hay una explicación lógica de por qué es Chueca. En los años más duros del franquismo, en la posguerra, uno de los lugares de esparcimiento y de libertad era el Café Gijón en la calle Recoletos. Los literatos, la gente del mundo de la cultura hacía tertulias en el Café Gijón. Y claro, evidentemente muchísima de la gente que participaba en esas tertulias eran homosexuales. Era el lugar en el que ellos hablaban, en el que ellos conectaban. Y en las dos calles perpendiculares al Paseo de Recoletos, donde está el Café Gijón, en la calle Almirante y en la calle Prim, curiosamente se ponían chicos jóvenes en la calle esperando a que salieran los literatos, las personas que participaban en esas tertulias, y a altas horas de la noche salían del café, cogían a esos chicos y se iban hacia las pensiones
que están atrás, que es el barrio de Chueca, donde pues tenían relaciones sexuales prohibidas, ¿no? Jaime Gil de Biedma tiene un poema muy bonito donde habla de eso, ¿no? De esas relaciones en esas pensiones de una noche, en esos cuartos recién fríos, es decir, cuartos que se alquilaban por horas para tener relaciones sexuales homosexuales, ¿no? Esto es un poco la explicación. Yo a veces cuando lo cuento, incluso en el propio Ayuntamiento de Madrid se quedan como, pero de verdad, digo, sí, es la verdad. O sea, por eso se escoge Chueca. De ahí luego ya ahí se abren los primeros bares, porque ya la gente empieza a sentirse más libre y decir, no necesito tener que estar escondiéndome en una pensión, puedo estar en un bar. Ahí está el Rimmel, ahí está el Black and White, que son de los pioneros en el barrio de Chueca. Entonces, todo tiene una razón de ser, ¿no? Tiene una razón de ser, pero aún así seguía siendo, durante todos esos años, Chueca seguía siendo ese espacio prohibido, ese espacio peligroso, y entonces la comunidad llega a un momento en la década de los 80, como decía antes, que dice, es nuestro momento, es donde queremos estar, es nuestra casa, ¿no? Y por eso es la explicación de por qué surge en el barrio de Chueca el movimiento gay de Madrid, ¿no? Y es un referente. Yo creo que el barrio de Chueca se ha convertido en un referente para todo Madrid, para el resto de España y para muchas otras ciudades del mundo, ¿no? Cuando nos visitó Stuart Milk en 2009, el sobrino de Harvey Milk, él venía de San Francisco, ¿no? Y él hablamos durante muchas horas de la comparativa entre lo que suponía el Castro en San Francisco. Todos hemos crecido con el subconsciente, el icono del Castro, ¿no? Como el barrio gay, el paraíso donde queríamos ir, ¿no? Y él decía, en el siglo venidero, en el siglo XXI, el Castro del futuro es y será Chueca, ¿no? Hay esa especie de hermanamiento, ¿no? Para la comunidad, porque es ese barrio vivo, ¿no? Entonces eso es algo también muy bonito, ¿no? El saber que hemos construido entre todas y todas un espacio donde la gente puede vivir en libertad, donde se vive la diversidad y se puede manifestar, celebrar y reivindicar. Y además es un barrio abierto, un barrio en el que hay, vamos, ya no es que sea un barrio gay, es que no es un gueto, es que todo el mundo va allí, ¿no? O sea, es uno de los barrios de moda de Madrid, por decir así, ¿no? Bueno, el World Pride, o sea, un poco de la historia de España, un poco de la historia de Nueva York, que nos lleva al World Pride de Madrid 2017, al World Pride de Nueva York 2019. Pero yo quería saber, lo hablamos antes fuera de micro, ¿cómo ha sido la trayectoria del World Pride? ¿Dónde se ha celebrado World Pride? ¿En qué ciudades? ¿Y por qué? En cada World Pride, okay, la primera es en Roma en 2000. Es una protesta o algo para contra las palabras del Pope al tiempo por el millennium, y el LGBT comunidad no tiene un lugar para participar en el millennium. Mario Mieli es el nombre del grupo. Comienza la primera manifestación. El segundo es en Jerusalén, porque la comunidad LGBT puede vivir en paz. Los judíos y los musulmanes no tienen problemas. Es un modelo por el mundo. Si las dos comunidades pueden vivir en paz, ¿por qué todos no pueden? ¿Sí? Y la tercera es en Londres, porque en Londres tienen en este tiempo la Jubilee para la reina y los olímpicos, y hay una otra cosa especial para deportes, y los ojos del mundo están en Londres en este tiempo. Por esta razón, London Pride piensa es un buen momento para tener un World Pride, porque tenemos el focal punto del mundo. Y después tenemos en Toronto, porque en Canadá es una cosa, todo el mundo sabe, hay muchos derechos para los inhabitantes tienen Canadá, para un ejemplo por el mundo, y para una gran educación, la situación por transgender people, y dónde estamos y dónde necesitamos para avanzar. Y ahora estamos en Madrid, porque las cosas que estamos hablando, y después Nueva York. ¿Quién sabe la próxima después de Nueva York? ¿Sí? Bueno, pues seguiremos hablando largo y tendido durante ese periodo de tiempo, desde aquí hasta 2017 del World Pride de Madrid. Iremos conociendo los detalles. Además, cada miércoles, Juan Carlos Alonso, que es, a ver si me lo he aprendido bien, secretario general de AEGAL, bien, y coordinador general
del World Pride 2017. Lo he dicho bien. De Madrid World Pride. Bueno, pues además cada miércoles está con nosotros en la radio explicando pues cómo va ese camino, esa transición al orgullo, ¿no? Efectivamente, con los retos del orgullo y con su eslogan Vive la vida. Pues que siga viviendo la vida. Ahora, muchas gracias por cedernos ese espacio de tiempo aquí en la radio y también en Ponte Chueca Televisión, y seguiremos viéndonos de aquí al 2017. A Nueva York. No, de aquí. Bueno, si vamos a Nueva York se va. Si hay que ir, se va, ¿no? Pero, repite la pregunta porque... Que digo, Era digo una que, afirmación. sí, era una afirmación y digo que supongo que nos veremos desde aquí hasta 2017 en otras entrevistas por aquí. Bueno, pienso Madrid es un lugar especial porque es el capital de un país que habla español y tiene historical global, mundial, y tenemos una oportunidad para abrir los ojos una otra manera de los otros World Prides. Y aquí es especial porque es la primera vez en la continente Europe. Sí, pienso, es una cosa, es muy importante. Pues Ala, muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias por ese tiempo. Nosotros más vídeos como este lo puedes ver en nuestro canal de YouTube, en Ponte Chueca Televisión, y también en estiloradio.com. Que nos vamos, ¿no? Hasta luego. Venga, vamos a tomar algo.